Ángel Bejarano, yo soy de Hermosillo, Sonora, en México. Yo trabajo como Senior Software Developer para Friend Theory. Y bueno, soy líder de la comunidad de Florida Arte en Español. Esta comunidad me pueden encontrar en Facebook como Florida Arte en Español y en Twitter como es Flutter. Tenemos casi, más de 2,000 personas en Twitter y más de 8,000 en Facebook. Estamos siempre apoyando a la comunidad, no únicamente con conocimiento, también con cualquier otra cosa que necesiten y a veces con ciertos prototipos, ciertas ideas que necesitan explorar o explotar para que mejoren. Ahí estamos para apoyarles. El tema es este. Como les digo, vamos a ver los que son los spreads en Flutter. Vamos a avanzar un poco más. ¿Okay? Entonces, primero que nada, vamos a hablar de preguntas básicas. Es lo que les decía, ¿por qué Dart? ¿Por qué aprender un lenguaje más para poder desarrollar en Flutter? Y hay que ver las preguntas más básicas. Por ejemplo, ¿por qué Dart en Flutter? Entonces, Dart es ahead of time, significa que va compilando antes, conforme van ustedes desarrollando, pero también es just in time. Es decir, que on the fly, ahí cuando estén ustedes desarrollando y que va ejecutándose, también tiene una compilación. Dart te facilita el uso de animaciones y le permite hacer los 60 frames por segundo a Flutter. Esto es, que ustedes pueden desarrollar animaciones que se van a ver completamente fluidas en Flutter gracias a la potencia que tiene Dart, ¿no? Dart utiliza Flutter como el SDK de aplicaciones móviles y no utiliza ni XML ni JSX, utiliza su propia forma de trabajar con widgets, y eso lo hace muy potente porque también lo que le agrega a esto es el uso de toda la pantalla, porque Dart dibuja todo lo que está en pantalla, lo dibuja, no requiere de los widgets que existen en el sistema. Puedes crear cualquier widget que ustedes quieran y pueden mostrarlo ya sea en iOS o en Android sin ningún problema. Bueno, la facilidad de aprendizaje. Se hicieron estudios en los cuales a algunos desarrolladores les dijeron: esas son las reglas del juego, por ejemplo, esas son las reglas de su código, pueden utilizarlo de esta forma, de esta forma, de esta forma. No les dijeron el nombre del lenguaje y a la semana eran bastante buenos en el lenguaje de programación. Obviamente fue un equipo enfocado al aprender bajo esas reglas y en una semana pudieron tener un conocimiento muy bueno para poder avanzar. Entonces, la curva de aprendizaje es bastante buena, pueden avanzar bastante en un par de semanas. No les voy a decir van a ser expertos porque, bueno, eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere horas, pero van a ser bastante buenos en un par de semanas si así lo desean. En Flutter todo es un widget, de la misma forma que en Dart todo es un objeto. Tal cual, si ustedes tienen un entero, un 1, y poner 1 punto, les pone tu string. De ese nivel de todo su objeto es Dart. Esta es los cambios en las últimas actualizaciones. En el 2.0 decidió Dart decir, bueno, pues si siempre estamos declarando new, entonces ¿para qué lo ponemos, no? Entonces es opcional. Ya puede ser, esta opción es decisión de ustedes. Por ejemplo, en mi caso, en Flutter siempre se tenía que poner new cada vez que ponías un widget nuevo. Entonces eso llenaba tu IDE, tu editor de texto, de la palabra new en todos lados. Entonces dijeron, bueno, mejor no lo utilicemos. En mi caso personal, a mí cuando yo estoy hablando de clases, me gusta utilizarlo porque lo traigo ya arrastrando de tiempo atrás. Entonces cuando estoy hablando ya de clases, yo lo utilizo, pero muy bien pueden utilizarlo y el código directamente infiere que va a ser un objeto y hace uso de él. La conversión de int to double no parece gran cosa, pero cuando ustedes desarrollan en Flutter, ustedes ponían 1.0 y ponían un 1, y aunque realmente es el mismo número, hay ciertos valores que te decían, no, yo necesito el decimal, entonces tenías que estar llenando de 25.0, 1.0, 29.0, tenías que poner el punto 0, aunque 29.0 fuera lo mismo para el caso que estábamos. Entonces eso fue algo relevante para limpiar un poco tu código. Apoyo mixins. Mixins es una forma de injerencia con el que pueden hacer llamadas a varias clases. El uso más común en Flutter es para animaciones, haciendo el uso del single ticket mixing, provider mixing, lo agregan y les ayuda, les trae todas las funcionalidades de la clase que están agregando
Entonces ustedes van a tener, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, donde está el nombre de su clase, que está extendiendo de un stateless o stateful, ahorita vamos a hablar de ellos un poco, y aparte todavía tiene una segunda clase, que es la de animaciones. Hay muchas más cosas que ver, está el anuncio 2.1, donde habla de performance y demás. Aparte se hizo una reducción del tamaño de la máquina virtual de Dart en ese momento. Pues, la siguiente, esta es nuevecita, esta slide, esta presentación la he hecho un par de ocasiones y no la había puesto porque esta información se liberó hace unos días, fue el 5 de noviembre el día que se liberó, entonces es completamente nuevo y es un adelanto más por el lado de Dart en específico. Lo que tiene es que se ve mucho texto y puse mucho texto para que ustedes lo lean. Lo más importante y resaltar ahí está en color negro. Entonces Dart está presente en Android, iOS, en web, en escritorio, Angular Dart y Google Assistant, pero hacía falta el trabajo un poco más a nativo. Entonces en esta nueva actualización se salió desde la versión anterior que se llama Dart to Native, pero en esta lo optimizaron más al grado de que ahora pueden con comandos ejecutar a macOS, a Linux y a Windows usando Dart to Native y ponen el nombre de su programa y lo ejecutan en el documento en Medium donde está. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, eso está hecho para Mac y lo está ejecutándose de forma nativa. Entre la lectura que viene es un documento extenso, te dice pros y contras, y uno que marcan como contra, pero de momento es algo que no veo tan complicado, es que tienen que crear 3 ejecutables separados. Tienen que crear uno para Mac, uno para Linux y uno para Windows, pero pues bueno, tienen de todas formas nomás es ejecutarlo 3 ocasiones más, pueden hacer uso de pipelines como Continuous Integration, Continuous Deployment, y van a tener su código ejecutándose de forma nativa sin tener que tener instalada la máquina virtual de Dart en sus computadoras. Era nomás para que no pasara desapercibido, es algo muy importante, porque aparte de esto se puede mezclar también con Dart FFI, que son para poder hacer uso de librerías externas como C, y de hecho ahí viene y habla de un ejemplo con 500 líneas de código y haciendo uso de la librería de C que se llama Kilo, hacen un editor de texto en Dart. Bueno, ahora sí, el tema principal de la plática es Dart Spreads, ¿sí? Entonces para muchos, entre ellos nos gusta decir que los spreads son un syntactic sugar, o sea, un azúcar sintáctico, que es simplemente eso se puede hacer de otras formas, pero esto lo facilita mucho más, endulza el código, ¿sí? Pero no solamente es para endulzar el código, sino por ejemplo, si ustedes tienen una misma información que tienen que mostrar de diferentes formas en la misma pantalla, o filtrar o demás, a veces tienen que estar creando métodos separados, recorrer el objeto principal, llenar una lista nueva y mostrarla, o actualizar la lista que está y mostrar los datos. Eso lo vamos a ver cómo pasarlo ahorita, sin estar preocupándonos por tener que crear métodos más, y en fin, muchas otras cosas, y variables y todo, que ustedes saben que todas las variables, mientras más también utilizamos innecesariamente, pues el código de nosotros crece y es peor el mantenimiento y demás. Existen 3 tipos. El operador spread, que son los 3 puntos seguidos. Hay unos que son 2 puntos, pero son cascade notation, que son los operadores de cascada. Hay colección de ifs y hay colección de fors. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos cómo es que funcionan con un ejemplo para que vean la potencia, y voy a hablar un poco de un ejemplo que hizo alguien de Argentina. Me se me hizo excelente el uso de spreads ahí. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿lo usamos o no lo usamos? ¿Cuándo es importante usarlo? ¿Cuándo no vale la pena utilizarlo? Entonces, spread o no spread, ¿sí? Tampoco, y como muchas de las cosas, nada es bueno sobreutilizarlo. Hay que saber cuándo utilizarlo y cuándo no es necesario el uso de este, ¿no? Entonces, si podemos pasar al siguiente. La calidad no va a ser buena de las imágenes, pero bueno, ahorita lo vamos a ver directamente en código. Aquí simplemente lo que estamos viendo por este lado es una lista de Norteamérica, de países de Norteamérica, de Asia, de Europa. Esta es la forma en la que se utilizan. Entonces decimos a esta lista 2 puntos, que es la cascade notation, y le vamos a agregar todos los que son de Asia, y luego 2 puntos y vamos a agregar todos los que son de Europa. Con spreads nomás tenemos que poner
3 puntos y cuáles son los que queremos. Si queremos mostrar primero unos que otros, simplemente movemos de un renglón a otro y va a funcionar perfectamente. Y esto es mucho más rápido de utilizar en Flutter debido al uso del hot reload. Se va a actualizar en el momento que ustedes guarden el documento, se actualiza y lo van a ver en pantalla. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Gracias. Ahora están los ifs y los fors. Los ifs es, vamos a decir, que ustedes tienen en sus objetos ahí un condicional que sea verdadero o falso. Entonces, en lugar de tener que sacar toda la lista y preguntar por fuera, ahí mismo donde estoy pintando en pantalla, pregunto si es de Asia o no. Y no me voy a preocupar por ninguna lógica externa, por mandar a llamar ningún método por fuera, por nada de eso. Simplemente vamos a hacer uso de estos condicionales. Acá está el ejemplo como sería normalmente. Tenemos que hacer un mapa, lo recorremos para un for es esto, ¿no? Lo recorremos con un mapa y luego mandamos a crear el widget y luego ponemos to list, porque el mapa ya le quita que sea una lista y tenemos que regresarlo a que sea una lista. Y con los spreads se utiliza de esta forma: for, la variable, ¿cómo se va a llamar? En la lista que va, y luego guardado. Entonces, de algo que se tuvo que estar separando y crear un mapa para regresarlo a un list, el performance puede disminuir. Ahorita simplemente lo recorres de esta forma y te evitas el problema ni siquiera de tener que convertir al mapa lo que tienes y luego regresarlo a lista, ¿sí? Entonces vamos a hacer, ¿qué les parece? Un poquito de line coding para que ustedes puedan ver cómo se maneja esto más en algo utilizado, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo. No tarda mucho, es una aplicación muy sencilla, tiene unas imagencillas y no deberíamos de tardar. Si tenemos red, ok. Entonces ahí lo que está haciendo es en consola ejecutándolo. Entonces esta app lo que va a hacer simplemente es una lista de elementos que tenemos en unas imágenes y tenemos un nombre y preguntamos algunas cosillas más, como por ejemplo si es de la Tierra, si está visible y demás, ¿no? Entonces no debería de tardar en levantarse y cuando cargue lo vamos a poder ver, pero vamos a irnos a donde se muestra el código. Entonces lo que tenemos aquí es una lista que tiene el color amarillo, está en el container y muestra a unos personajes. Usa Dragon Ball porque me gusta Dragon Ball. Entonces vamos a movernos un poco y vemos que se está cambiando. Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de lo que es hot reload. Ahí está Yamcha, miren. Así apareció. Entonces, por ejemplo, hot reload que es simplemente hay un color amarillo de fondo, vamos a poner lo que les parece azul. Entonces lo pongo azul, lo guardo y se cambió el color. Yo no me tengo que preocupar mucho más por tener que hacer toda una compilación, por tener que estar trabajando y mandar todo ahora. No es únicamente para poder cambiar los colorcitos, es para poder guardar el estado de toda tu app. ¿Esto qué significa? Si ustedes hicieron un login, pusieron sus datos de usuario, entraron, se movieron entre 4 pantallas, llegaron a un lugar y cuando eran ahí se dan cuenta que pusieron Dragon Ball, por ejemplo, en lugar de Dragon Ball pusieron Dragon Ball. Entonces para cambiar una palabra en algunos lugares tienes que hacer toda una recompilación y se va y tienen que volver a hacer todo el proceso de llenar todos los datos y moverse a la pantalla correcta. Aquí nosotros no nos preocupamos por eso. Si yo quiero irme al inicio, por ejemplo, y decir, vamos a decir, es que me gusta más el estilo, está el estilo light, que es el tema de mi app. Lo pongo y lo guardé y cambié todo el tema de mi app, ¿sí? Pues sabes que está demasiado azul, mejor vamos a ponerlo un poco más oscura. Entonces ponemos dark y cambiamos todo el color de nuestra app. Ese es el tema. Este tema puede ser sobrescrito, pueden reemplazar ciertos colores, pueden mejorar, o bien desde raíz pueden crear su propio tema y pasarlo por toda la app desde aquí. Ok, vamos a regresarnos al código. Vamos a quitar el color azul ese porque está brillando y vamos a dejar de ser así de los ceros con Yamcha. Y ahorita se va a mostrar porque hay una diferencia. Sí, existe un elemento que se llama hot reload y existe un elemento que se llama hot restart. El hot reload lo cambia inmediatamente, está trabajando con ellos, pero por ejemplo, si yo cambio el tipo de elemento de un stateless a un stateful, el app va a crashar.
¿Por qué? Porque estoy cambiando el árbol que se está creando de elementos en mi programa. Igual aquí, estoy mandando a llamar esto en un stateful en su init state. Eso significa que va a pasar una sola vez cuando se inicia ese screen. Entonces, como yo hago un hot reload, no estoy saliendo del screen, tengo que hacer un hot restart y eso va a cambiar todo y va a poner los elementos. Ahorita vamos a regresar a ver a Yamcha, no se preocupen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear ahora una clase como lo haríamos normalmente sin spreads y vamos a mostrarlos en un page view. Significa que los vamos a poder mover sobre el mismo screen, pero vamos a traernos únicamente las personas o los guerreros Z, ¿no? Entonces tengo una variable, tengo que declarar mi variable. Entonces después de esto tengo que ejecutar este método en algún lado. Ahí va a marcar error porque el método está acá, necesito descomentarlo. Entonces le quito lo que está descomentado. Pero bueno, ahí realmente no estoy haciendo uso de esa variable. Entonces hay que hacer uso de esa variable. Para esto vamos a hacer un pequeño hack porque no existe tal cual un page view. Vamos a poner un column y lo vamos a cambiar a un page view. Entonces ahora tenemos los children. Yo puedo poner múltiples hijos ahí. Y nos movemos. Vamos a hacer la magia del copy paste. Pero ahora en lugar de utilizar vamos a utilizar good boys. ¿Sí? Entonces, si yo íbamos a decir que este es yellow, para poder notar que hay una diferencia, si no, pues me van a decir, oye, no lo cambiaste. Vamos a hacer un full restart. ¿Por qué? Porque agregamos un método al init state y si yo no paso de nuevo por el init state, no lo vamos a poder ver. Y ahora podemos ver a un lado, tenemos cargados los elementos y tenemos un page view, nos podemos mover, poner contenido diferente y demás, y así puedo ir creando muchos más. Si se ven aquí, ahorita vamos a esa Yamcha, ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un método. En este método recorrimos lo que son el de characters y después por cada uno de ellos revisamos, oye, esta persona es buena, entonces si es buena, agrégalo a una nueva lista. Todo eso se tuvo que hacer para poder trabajar con un método nuevo. Entonces, ¿qué les parece si ahora vemos cómo cambiar de esto a spreads? Entonces vamos a hacer esto, vamos a eliminar, no va a ser un builder ya, no necesitamos esto, tampoco necesitamos esto, vamos a usar el children, vamos a hacer uso de estos. Entonces vamos a irnos para acá, me vengo aquí y aquí no requiero este return, sino lo que voy a hacer es que voy a poner el elemento de la siguiente forma. Voy a hacer un for y tengo mi elemento que se llama item, voy a poner esto, estoy diciendo que por cada elemento en de ítem. Ahora ok, entonces ahorita esas líneas verdes que están ahí no es un error, simplemente te está diciendo, oye, es que estás utilizando un constraint que no está, entonces simplemente nos vamos aquí, le decimos actualiza mi SDK, el de los elementos, me voy al pull spec YAML, que es donde están todos mis repositorios, le doy package get, va a traer, terminó, y ya no va a aparecer el mensaje, es un mensaje, igual podemos hacer uso de ellos, solamente es un mensaje que te dice, ¿sabes qué? No estás haciendo uso correcto. Entonces si yo ahorita esto lo refresco, me va a mostrar básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente hice lo mismo, nomás que no estoy haciendo uso de un elemento completo. Entonces, ¿qué les parece si ahora hacemos esto mismo, pero con spreads acá? Entonces vamos a eliminar este que estábamos utilizando acá. Y ahora vamos a, en lugar de hacer todo esto, lo único que voy a decir, si el carácter es un good boy, lo actualizo
y realmente no van a notar la diferencia porque estoy haciendo el uso de lo mismo. Pero si yo me voy a mi código, por ejemplo, y le digo, ¿sabes qué? Voy a eliminar me va a marcar error porque no existe, y me voy a ir al inicio y voy a eliminar la variable porque pues realmente no estoy haciendo uso de ella, y vamos a hacer un hot restart solamente para que cargue todo de nuevo. No hay necesidad de eso, pero ahí está. Entonces, aunque estamos eliminando completamente la variable, estamos eliminando su método y estamos eliminando todo, nosotros seguimos teniendo la información. Vamos a cambiar el color porque si no se ve. Ok, estamos cambiando el color y aquí podemos ver que no hay ninguno de los malos. Pero ¿qué les parece? Ahora mi cliente me dijo, ¿sabes qué? Quiero que ahora aparezca a un lado también todos los que son malos para poder separarlos. Entonces, en lugar de tener que crear, como ya les he dicho, toda una variable, un método, recorrerlo, entonces aquí yo nomás vengo, pongo aquí, voy a cambiar el color para que se vea diferente, y ahora le voy a decir, ¿sabes qué? Me vas a mostrar el fondo rosa y me vas a mostrar todas las personas que son malas. Entonces, es súper sencillo y ese es uno de los casos. Ahora, de repente también me han dicho, oye, pero ¿y si yo cuando estoy haciendo el proceso necesito poner el nombre arriba? Vamos a hacer un pequeño cambio, nomás porque pues se ven muy grandes las imágenes. Creé un widget separado. Este widget lo que hace es simplemente mostrarme más bonitas las cosas, ¿no? Entonces aquí tengo que hacer esto, le voy a quitar. Y este es character, entonces si yo le doy refresh, me los pone un poco más bonito. No dije que era mucho más bonito, dije más bonito. Entonces vamos a reemplazarlo en todos lados para que en todos lados se vea igual. Entonces ahí con esto, ya después de que tuvimos toda la información, la tuvimos fea, creamos una clase nueva y hacemos un stateless widget y nos movemos, y ahí tenemos más ordenado, más bonito, poquito más bonito, pero más bonito. Aquí está el código. Este código lo van a tener disponible, ya creo que ya la próxima semana lo voy a subir al repositorio, nomás para que lo tengan con y sin spreads, cómo está la solución. Pero bueno, ya tenemos aquí todo, vemos cómo se está moviendo. Entonces, por último, ¿qué vamos a hacer en cuestión de este código? Queremos que cuando la persona, no sé, que agregue algún tipo de mensaje en la parte superior, por ejemplo, quiero que al final, aquí al inicio me ponga aparte un text que te diga el nombre, entonces ahí lo dejé en plural, es más así uno. Y por ejemplo vamos a ponerle un text style, pongo text style y me muevo y digo que va a ser de color, va a ser de tamaño font size 32 para que se vea, y que el color va a ser colors.red. Entonces ahora si yo nomás actualizo, hago un hot reload, le agregué, entonces con eso nosotros podemos hacer el uso y agregar varios widgets, ya no nomás uno, porque ahorita lo que teníamos, si se fijan, nosotros únicamente tenemos uno, y es uno, y dice, bueno, y si tengo más, y si quiero agregar más, si es otro comentario, si quiero que el título vienen separados, si quiero trabajarlo, dar spreads. Los spreads con esos tres puntitos abren cochete, y eso significa que lo que está después de ahí viene una lista, y puede ser una lista de widgets, y los pueden utilizar de la forma que ustedes quieran hacer uso de ellos. Entonces, mi nombre es Argel Bejarano, ese es mi handle de Twitter. Tenemos el LinkedIn, si me quieren ahí mandar invitación, y obviamente invitarlos al canal de YouTube que tengo con Google, con el Google Developer Expert, que es Diego Velázquez. Estamos ahí siempre trayendo información en español para todos ustedes. Entonces ahí está Dash como Darth Vader, y acá está Dash como mexicano, y está como muchas otras cosas más. ¿Me apoyas con? Gracias.